fuego que arde tu piel. Buenos días y bienvenidos a Especiales Pirri, Noticias de la Patria. Qué tristeza que durante estos días los cultivos ilícitos hayan sido motivo de duras situaciones en las áreas rurales de Colombia, de historias increíbles donde el miedo generado a los campesinos ha sido un factor común que los lleva a actuar de maneras inadecuadas, o esto es lo que se llega a pensar. Bueno, en el episodio de hoy les mostraremos la verdad detrás de los cultivos ilícitos y su penalización, para así poder llegar a mirar en dónde estamos y para dónde vamos en Colombia con este tema. El narcotráfico, uno de los principales detonantes de corrupción y violencia en suelo patrio, se constituye como un instrumento de muerte y destrucción que ha condenado a la nación colombiana a varias décadas de indiferencia, derramamiento de sangre y conflicto. Todos saben de su latente disipación, pero muy pocos conocen el verdadero y sustancial impacto de sus implicaciones. ¿Cuáles son las consecuencias penales de su comercialización? ¿Cuál es la historia detrás de su producción y distribución? ¿Cómo se ha desarrollado la batalla y el poder de acción por parte de las élites políticas a fin de combatir su auge y esparcimiento? Con el fin de responder a estos interrogantes, conviene primero delimitar el contexto histórico nacional más reciente, el cual ha sido impregnado por el bagaje del narcotráfico. Así entonces, la ONU se pronunció al respecto al establecer que en Colombia los cultivos de coca crecieron al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014, creciendo así un 44%. El 42% de todo el cultivo de coca en el país está concentrado en 10 municipios, concentrados principalmente en los departamentos del Meta y del Guaviare. Ahora bien, conviene detenerse a estudiar una zona que en particular ha sido ampliamente abatida por el recrudecimiento del narcotráfico, la proliferación y sembrado de cultivos ilícitos y la permanente presencia de los grupos armados al margen de la ley. Se trata del municipio de Puerto Rico Meta, el cual ha sido espacio de múltiples eventos de violencia y disputa en los últimos años. Así entonces, el 10 de julio de 1999, más de 2.000 guerrilleros de las FARC atacaron indiscriminadamente la estación de policía del municipio de Puerto Rico, en el Meta, donde 28 policías fueron secuestrados y 5 más fueron asesinados. Esta presencia de contingentes ilegales alzados en armas ha hecho de esta región un lugar estratégico para el surgimiento de plantaciones de cultivos ilícitos, fruto de la producción de estupefacientes con efectos psicotrópicos. Aquello muestra que para el año 2013 la zona de Puerto Rico Meta contaba con más de 1.000 hectáreas de cultivos de coca. Con base en los diagramas, se demuestra el recrudecimiento del narcotráfico en el Meta entre los periodos de 2012 y 2013, pasando de 6.550 hectáreas de cultivos de coca a un valor exorbitante de 7.623 hectáreas para el 2013. Paralelamente, el auge de la producción y proliferación de los cultivos ilícitos ha ido acompañada de la ausencia de intervención de las instituciones estatales representadas en las fuerzas militares, lo cual se evidencia en la siguiente tabla, que demuestra que el porcentaje de acciones de alto esfuerzo militar frente al total de acciones desplegadas por grupos armados al margen de la ley en el departamento del Meta. La situación que se expuso ha tenido alto impacto en todos los ámbitos de las relaciones sociales y jurídicas del país, especialmente el área penal, pues todo lo que involucra el cultivo y comercialización de la coca es sin duda ilegal. Por lo tanto, aquellas personas que hicieron y hacen posible dichas actividades ilícitas cometen todo tipo de delitos con imputación penal, tales como la conservación, realización y financiación de plantaciones ilícitas. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas cuyo deseo no era dedicarse a la plantación de coca, sino que debieron hacerlo a causa de amenazas por parte de grupos armados? ¿Es realmente justo penalizar a estos campesinos que nunca quisieron involucrarse en el conflicto? Para poder solucionar estas preguntas, le preguntamos a la máster en Derecho Penal. Para poder sancionar penalmente a una persona, de acuerdo al artículo 9 del Código Penal colombiano, la acción en cuestión debe ser típica, antijurídica y culpable. Así, según el autor Fernando Velázquez, la tipicidad es la idea resultante del proceso mental llevado a cabo por el analista encaminado a precisar si la conducta encaja o no en una de las descripciones contenidas en la ley penal. ¿Esto qué quiere decir? Que debe estar especificada en el código.
Asimismo, en la tipicidad se debe mirar si la persona tenía la intención de cometer la acción o, en otras palabras, si tenía dolo. En el caso de los campesinos, sus acciones sí estarían tipificadas por los artículos 375 y siguientes del Código Penal y además tenían la intención de cometer el delito. Ahora bien, si miramos la antijuricidad, esta hace referencia a si las actividades en cuestión pueden encasillarse dentro de las causales de justificación descritas en el artículo 32 del Código. Dentro de estas se encuentra el numeral 9, que hace referencia específicamente a las actuaciones en las cuales se obre impulsado por el miedo insuperable. ¿Esto qué significa? Que si bien la persona que realice la acción tiene la capacidad de comprender la ilicitud del acto, ésta puede ser exculpada por estar actuando bajo la influencia de un miedo que le afecte psíquicamente al que sufre. Existe la opción o la posibilidad de acción. Sin embargo, dicho miedo es insuperable en la medida en que es superior a la exigencia medida de conducta que exige el derecho penal para soportar el peligro inminente. El mal que produce el miedo ha de ser serio, real e inminente. Por lo tanto, se podría considerar que si bien estas personas, y me refiero a los campesinos forzados a escoger este tipo de vida, eran conscientes de las implicaciones y de la ilegalidad de sus acciones, se podría justificar por medio del miedo insuperable que sufren por las constantes amenazas de los grupos al margen de la ley. Lo anterior, lamentablemente, va más allá de los datos, análisis y cifras. A continuación se muestra un caso real, una audiencia donde se busca imputar penalmente a Carlos Bernal por conservación de plantaciones de coca, destinación ilícita de muebles e inmuebles y fabricación de estupefacientes. Él busca defenderse tras la justificación de obrar bajo miedo insuperable. Nos encontramos aquí para analizar el caso de Carlos Alberto Bernal, quien enfrenta cargos por conservación o financiación de plantaciones o fabricación de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Buenas tardes. El día de hoy la Fiscalía se asegurará de demostrar, más allá de toda duda razonable, que el señor Bernal es responsable penalmente. La defensa demostrará, por el contrario, que el señor Bernal fue víctima de un miedo insuperable. Demostraré que el señor Bernal fue accionado para cultivar la coca y que por ello no es responsable penalmente. Muy bien, empecemos. Es importante entender que el ordenamiento jurídico predetermina ciertos niveles de exigencia. Estos imponen mínimos imperativos de conducta, sin embargo, el ordenamiento no exige comportamientos heroicos. Bajo este supuesto, el ordenamiento jurídico no puede imponer una sanción cuando en situaciones extremas alguien opta por realizar un hecho prohibido por la ley penal, antes que sacrificar bienes jurídicos propios como aquel de la vida o la integridad personal. Para empezar, la Fiscalía quiere aclarar que el señor Bernal nunca estuvo coaccionado realmente. Si bien el señor Bernal vivía en una zona de violencia y de gran control por parte de grupos armados al margen de la ley, el señor Bernal nunca fue coaccionado directamente por ningún grupo para cultivar coca. En cambio, decidió libre y espontáneamente emprender esta actividad criminal. El señor Bernal ha debido soportar 3 tomas guerrilleras, 5 años sin presencia de autoridades estatales y ataques por parte de los paramilitares. Estaba coaccionado y esa coacción era insuperable, pues no podía enfrentarse a una organización criminal. En reiteradas ocasiones la Corte ha afirmado que el simple hecho de vivir en una zona de conflicto no equivale a actuar bajo un miedo insuperable. En cambio, para probar este tipo de coacción deben probarse 3 requisitos. Primero, la configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e ilícitamente por otra persona. Segundo, que la voluntad realmente se vea constreñida y subyugada como resultado de la violencia física o psíquica a la que se está viendo sometido el sujeto. Tercero, que esta coacción sea insuperable, que sea irresistible. Para esto se mira la gravedad del acto constrictivo, las condiciones personales del coaccionado y las posibilidades de liberarse de la coerción por otros medios. Buenas tardes, señor Bernal. Usted afirma haber sido coaccionado por grupos armados, ¿verdad? Sí, señor.
¿Es posible afirmar que nunca fue visitado personalmente por grupos armados al margen de la ley? Sí, es cierto, pero yo sabía que podían lastimarme. ¿Les temía a usted de todas formas? Claro, ellos se bajaban a cualquiera que se les opusiera. Pero nunca le pidieron directamente que cultivara. No, pero así funcionaban las cosas en la zona. ¿Cómo explica las mejoras que usted hizo a su finca? No, pues me dejaban quedarme con un poco de plata. No hay indicios que demuestren que el señor Bernal estuviese coaccionado y mucho menos que de existir, esta coacción hubiese sido completamente irresistible. Después de revisar las pruebas y analizar el caso, este tribunal ha llegado a un fallo. A pesar de encontrarse en una zona sumamente peligrosa, el señor Bernal ha sido incapaz de probar que estuviese bajo coacción, amenaza o presión alguna. Los testimonios de los trabajadores del señor Bernal pintan una imagen bastante distinta en la que el acusado sabía bien lo que hacía y lo hacía libremente. Por esto, se considera que se ha demostrado, más allá de duda razonable, la culpabilidad del señor Bernal, quien deberá responder penalmente. Bueno, ya para esclarecer un poco más toda la situación, le consultamos a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre su opinión frente al caso y todo su contexto jurídico. El caso estudiado expone algunas consideraciones acerca del miedo insuperable. Hay que precisar que este constituye una de las modalidades del estado de necesidad, que es una causal de no exigibilidad de conductas que usualmente son punibles en el ordenamiento jurídico. Este considera la situación en la que un individuo debe causar daño a un bien jurídico para evitar un daño directo o ajeno y puede ser causal de exclusión de antijuridicidad si el daño causado es menor que el evitado o de inculpabilidad si los daños son equiparables. Y en consideración de la gravedad de los crímenes relacionados con el narcotráfico en Colombia, la defensa Bernal se enfocó en argumentar un estado de necesidad exculpante. En el presente caso pretendía alegarse estado de necesidad por miedo insuperable para que Bernal pudiese justificar la existencia de cultivos ilícitos en su terreno, por lo que debía probarse 1. La existencia del miedo, 2. La insuperabilidad del miedo, 3. La eficacia motivadora de este miedo. Como se vio anteriormente, la defensa de Bernal falló la prueba del primer requisito. Este pretendía probarse partiendo del supuesto que existió coacción por parte de grupos armados al margen de la ley que supuestamente lo habrían obligado al cultivo, generando en él un miedo insuperable. Sin embargo, como no se logró probar la existencia efectiva de las amenazas, la presencia del miedo no pudo fundamentarse. Ahora bien, la coacción no es un requisito del miedo insuperable. Así, puede existir en algunos casos tal miedo alimentado por motivaciones irreales. Pero lejos de poder probarse tales motivaciones, todos los indicios, como el enriquecimiento por parte de Bernal y las mejoras a la finca, mostraron que lo que impulsó las acciones no fue ningún miedo, sino el interés de lucro. Además de que no tiene sentido alegar miedo insuperable en relación con el ejercicio de cultivar ilícitamente si no hay nadie que cobre los réditos de los cultivos al mismo tiempo que ejerce su coacción. De esta forma, puede justificarse la imputación de Bernal. Eso era todo por hoy y nos vemos dentro de 8 días con otro programa aquí en Especial Exclusivo.